muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos el agrado y el honor que tenemos invitada a la maestra Grecia Chauri como nuestra directora de este concierto y a la maestra Daniela Liebman, las dos tapatías, por cierto. Entonces, es un gran gusto tenerlas. Tenemos un programa muy interesante. Yo voy a dar una pequeña introducción, pero quien va a tomar la batuta es la maestra. Cualquier cosa estaría aquí ayudando. Entonces, pues tenemos, si lo habrán notado, compositoras nacionales y extranjeras. Comenzamos con la obertura en do de Fanny Mendelssohn, luego el concierto para piano de Clara Schumann. Tenemos un intermedio después de la maestra Ana Lara, La Víspera, y de Gina Enríquez, Marfil. Este programa se elaboró en acuerdo con la maestra y el maestro Lomónaco, nuestro director titular, y estábamos comentando en la mañana que el programa está muy atractivo, muy interesante y muy agradable para el escucha, ustedes. Bueno, maestra, por favor. Sí, bueno, como ya les contó el maestro Guzmán, abrimos con una parte, digamos, clásica, romántica. Vamos a escuchar música de Fanny Mendelssohn, que el apellido Mendelssohn obviamente les es muy conocido por Félix Mendelssohn, que era su hermano. Infortunadamente para Fanny estaba en los tiempos en donde a la mujer le decían: no te hagas ilusiones, tú tienes que estar en la sombra, en los espacios pequeños, no exhibirte demasiado, y no fue a la única mujer compositora a la que le dijeron eso. En la historia tenemos varias compositoras que eso sufrieron justamente, una especie de represión, lo diríamos como tal. Entonces de Fanny tenemos de las obras en formato sinfónico, esta es su única pieza que existe para orquesta sola. Tiene otros oratorios, tiene algunas áreas de concierto, sí, orquestados y demás, pero como tal, esta es la única pieza que nos dejó para orquesta sola. Es una obertura en do mayor. De hecho, este concierto arranca en do mayor y termina en do mayor. Así que está simpático. Y bueno, eso como para abrir el programa. Después tendremos el concierto para piano de Clara Schumann. Clara Schumann, que fue una compositora muy reconocida desde su tiempo, una persona a la que se le consultaba incluso para clases, para que revisara obras y demás. Existen por ahí siempre secretos en los pasillos que si decían que Brahms siempre iba y la consultaba para que le revisara las obras, esperando que después en un futuro le diera otro tipo de consejos. Pero bueno, esa parte de la historia no la tenemos como tal muy documentada, pero sí sabemos que algunas obras, incluso de Robert, tienen todo el toque de Clara, porque Clara le ayudaba mucho revisando sus obras. Y bueno, este concierto tendremos a Daniela Liebman, una pianista muy joven, tapatía, y que está haciendo una carrera muy bonita internacional. Está teniendo una proyección fantástica y van a tener el gusto de escuchar a Daniela aquí en el Teatro Juárez, que es la primera vez que ella viene aquí al Teatro Juárez. No la primera vez que viene a Guanajuato, pero sí la primera vez que viene al Teatro Juárez. Así que ella también está muy emocionada, está muy contenta de estar aquí en este teatro. De hecho, vino a Guanajuato cuando tenía 11 años y tocó en el Templo de la Compañía. Y comenzó su carrera ya profesional a los 8 años con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Es una gran artista. Oh, sí. Muy sencilla, muy tranquila, pero un monstruito por dentro haciendo música. Así que la van a disfrutar bastante. Y en la segunda parte del programa nos vamos ya a la música de compositoras vivas y música no muy viejita, porque la primera pieza que vamos a escuchar se compuso en el 1989 y eran en los tiempos en que la maestra Ana Lara estaba terminando ¿era la licenciatura o la maestría? Estaba en el taller de composición de Mario Lavista en el conservatorio. Ah, bueno, sí. Y de ahí
Se fue a Polonia. Se fue a Polonia, se fue al conservatorio en Varsovia, el conservatorio Federico Chopin, y allá justamente esta fue la primera pieza orquestal que ella hizo, y con esto ella, digamos que se estaba titulando por allá en composición. Entonces iban a escuchar un lenguaje, decíamos, muy Penderecki, muy Lutoslawski, sí, exacto. Pero lo que es muy lindo de la segunda parte es que ambas obras de nuestras compositoras, la segunda obra, que es Marfil, de la maestra Gina Enríquez, está todavía más nuevecita, es de 2011. Ambas piezas tienen como fin, podríamos decir, mover la entraña, causar sentimientos y buscar algo en el espíritu que se mueva. ¿Y por qué digo esto? La primera obra, que la maestra tituló La Víspera, ella no quiso titularla ni La Vigilia o lo que es previo, digamos, a un amanecer, todo lo que está sucediendo en la noche. Que ella cogió el título de un poema de un soldado que pasó justamente una noche en su trinchera durante la Primera Guerra Mundial en el 1915, y este poeta, un poeta italiano, Ungaretti, en la noche él vio cómo llevaban el cuerpo de un compañero suyo muerto, destrozado en su cara, y sin embargo, con todos estos horrores, el estar imaginándose, viendo a su compañero cómo veía hacia la luna, él seguía escribiendo poemas de amor, él seguía aferrado a la vida, y él seguía sí sufriendo ese momento de tensión, que se pueden imaginar el momento que es estar escuchando bombas, metralletas, estar viendo a compañeros que van cayendo muertos, y sin embargo la tranquilidad de decir, amanece y es nuevamente el día. De hecho, la obra de la maestra al final termina con una nota en unísono, tratando de encontrar armónicos en la nota sol, el sol como tal al salir. Entonces esa es la tranquilidad que entonces está buscando la maestra, pero sí se van a encontrar toda esa tensión en la pieza. Y me llamó mucho la atención, maestra, el comentario que te hizo la compositora, porque la maestra la contactó para hablar al respecto de la obra. Queríamos que viniera, desafortunadamente no pudo venir, pero está muy entusiasmada que se está tocando su obra acá, y le contó a la maestra que este poema al que se refiere fue posterior a la composición de la obra. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Sí, generalmente un compositor tiene un texto, una idea, un cuento, una inspiración, y sobre eso hace la obra. La maestra cuenta que ella simplemente le vino toda la idea y se fue directo a la orquesta, porque también dice, generalmente nos dicen, primero hace el borrador en el piano y del piano la desarrollas hacia la orquesta. Me dice, no, esta obra, que me fui al piano ni que nada, todo empezó a surgir allí mismo en la partitura de la orquesta, y una vez escrita la obra, ella no sabe qué título ponerle. Y una vez que tenía su obra escrita ahí con todo lo que ella encontró, descubrió este poema. De hecho, es un poema que ha sido motivo de muchos estudios en estudios de composición, y me refiero a poesía y demás. Es un poema que se busca mucho y se usa tanto de estudio por su ritmo, por el texto, como lo maneja el poeta Ungaretti, que era alguien muy, muy reconocido en su momento. Entonces, de allí viene que la maestra haya cogido el título de La Víspera. Entonces aquí sí es un poco al revés de lo que normalmente sucede en una composición. Y sí, fue una cosa de llamar la atención, porque yo cuando estaba estudiando la partitura, pues lo primero que hice fue encontrar el poema. Y sobre el poema empezar a ver toda la partitura, y encontré N cantidad de emociones, motivos y demás. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que siguiendo buscando, investigando y demás, me encuentro entonces ya las notas personales de la maestra en otro lado. Y cuando leo eso, entonces ya cuando hablé con él, digo, maestra, acabo de descubrir esto. Me dice, en efecto. Dice, aquí fue al revés. Yo primero la idea, escribí toda la obra, y después encontré, como dice ella, una obra gemela a lo que yo había escrito, y fue este poema. Y aquí algo importante y que hay que resaltar es el trabajo de investigación que realizó la maestra Grace Chauri para
compenetrarse con cada una de las obras. Y en este caso, hasta lo que me comentó la maestra, que cuando le dijo, ay, pues encontré la nota al programa, le dije, ¿dónde? Porque ni yo lo tengo, pásamelo por favor, la compositora. Entonces hizo la maestra un trabajo musicológico para poder descifrar, vi las partituras de la maestra, bueno, tiene todo marcado, todo señalizado, con una muy bonita caligrafía, todo el texto, sus partituras muy ordenadas, muy bien trabajadas. Entonces, eso es un reflejo de la interiorización que todos los directores y los músicos en general, y en el caso particular de la maestra, de adentrarse en la obra, porque además de ser cantante, porque en general la conocen como cantante, no, la maestra es músico y es directora. Entonces, eso es algo que a mí en lo personal me gusta resaltar, porque tenemos esta gran suerte de que esté con nosotros hoy, y esto que les comparto de este trabajo tan minucioso, que sí son las notas, sí, esto que explicaba la maestra, el armónico en la nota y todas estas cuestiones técnicas musicales que a lo mejor algunos sí entienden, a lo mejor otros no, son el resultado de la técnica composicional de la maestra Ana Lara. Y yo les pediría que tuvieran estos oídos abiertos, porque van a escuchar algo que contrasta totalmente con la primera parte del programa. La primera parte del programa es un lenguaje clásico, romántico, como dijo la maestra. Está la pausa, es como tomar un vino, se limpia y todo, y vamos a degustar la segunda parte, otro tipo de lenguaje nacional, compositoras mexicanas, un lenguaje, sí, de los compositores que nombramos, Lutowslavski y Penderecki, pues son de la vanguardia en Polonia, y su lenguaje es hasta cierto punto complejo, ¿no? Pero es accesible si uno tiene la mejor disposición para dejarse sorprender con esos sonidos que no son los que estamos acostumbrados a escuchar en una orquesta. Y eso que la obra es del 89, ¿no? Ya es del siglo pasado. Y bueno, la obra de la maestra Gina Enríquez, que es más reciente, pues ya lo van a notar, porque la maestra, y lo comentó la maestra con los músicos de la orquesta en el primer ensayo, les dijo, la maestra tiene toda una historia como estudiante en Berkeley, en Estados Unidos, y muy centrado en la música fílmica. Entonces, ¿nos puedes comentar algo al respecto, maestra? Sí, la manera como escribe la maestra Gina Enríquez desde sus obras, desde los 70s, que ella comenzó todo este proceso de composición, y sus obras más recientes que le conocemos en los 80s, 90s y demás, siempre tienen este toque que uno reconocería, wow, me falta la película de repente, ¿no? Parecen soundtracks. O sea, tiene esta cosa como de estar creando una escenografía musical, y es un lenguaje muy accesible para nosotros, sobre todo que tenemos esta influencia de la manera de composición americana, Gershwin, Bernstein. Van a escuchar que la maestra justamente tiene mucho esta influencia en su manera de componer. Y la maestra, aparte como misión de vida, en su vida personal, ella es una persona que es pro salvemos al planeta, pro aprovechemos todos los recursos naturales, pro no desperdiciemos, pro crear productos para que no estemos contaminando la tierra como tal. Entonces tiene varias obras dedicadas a algún tópico que está sufriendo de abuso. Tiene una obra dedicada al arrecife. Tiene, los corales, se llama Arrecife. Tiene una obra dedicada a las abejas, es un concierto para trompeta. Tiene una obra dedicada a la vaquita marina. O sea, tiene varias obras dedicadas así. Tiene un poema sinfónico con voz que se llama Vuela, está dedicado al águila real. Entonces, toda la música de la maestra, de hecho la pueden encontrar, y parte de su obra está en Spotify. Los invito a que la busquen, les va a gustar su música.
la obra que hoy tenemos programada pareciese que hubiésemos buscado que quedara muy de la mano con la víspera por el crear emociones, porque esta obra de marfil, se han de imaginar para qué va dedicada, a los elefantes, a la matanza de elefantes por robarles el marfil. Y sí, ciertamente ya están hasta cierto punto protegidos, pero pues no se salvan. Entonces lo que vamos a escuchar es la escena de que están ellos felices, viviendo libres, que podremos decir la vida es bella, y de repente viene la cacería, viene el acecho de los cazadores, viene toda esta turbulencia que puede ser el que los estén persiguiendo, los estén acorralando, y finalmente atrapan al macho más grande para robarle los cuernos, la masacre, porque aparte les cortan, no es que digan lo matan y ya que no sufre, le cortan los cuernos, no, le cortan los cuernos y el animal sigue sufriendo. Entonces hay un momento musical donde van a escuchar cuando el corazón del elefante deja de latir, y es un momento muy sobrecogedor. Y después viene la esperanza, el decir, el marfil es nuestro, todo se va a corregir, y la esperanza de que sí va a llegar un momento en que ya no exista este abuso. A mí en especial esta obra personalmente me toca aún más porque a lo largo de mi carrera, cuando tuve la oportunidad de ser invitada a ir a trabajar a Tailandia, la primera vez que fui fue en el año 2005. Y recuerdo que me impresionó mucho de repente ver afuera en las calles caminando elefantes negros. Iban uno o iban a veces hasta tres, los llevaban agarrados, animales muy maltratados, les veías la piel seca, y yo después preguntando con la gente local, yo sabía que aquellos animalitos estaban muriendo de hambre, porque nada más les daban de comer lo que el turista les compraba, porque ellos andaban vendiendo, no sé, digamos, especies de cañas, zanahorias, lo que sea, y lo que uno les compraba, entonces uno se los iba dando a los animales. Entonces, pasados pocos meses que regreso, me encuentro con que ya habían aplicado una ley donde estaba prohibido que anduvieran en las calles, los recogieron todos y los mandaron a los santuarios. Entonces, estos mismos elefantes después yo los visité en los santuarios y los he visitado varias veces porque he tenido la fortuna de, a través de los años, seguir regresando a Tailandia a presentarme. Entonces, por eso cuando conozco esta obra, inmediatamente me mueve y me regresa a mí a esos momentos y digo, sí, es que sí, ya no estoy nada más pensando en el marfil, en sí, en el abuso que puede surgir con las rezas, porque el hombre muy racional es irracional al no darse cuenta de todo el abuso que de repente está haciendo. Entonces, esta obra yo sé que él también les va a mover bastante. Sí, entonces escuchamos, la segunda parte es muy introspectiva, tiene un cierto guión que nos puede orientar a la escucha, sí, con mucho gusto. Y la verdad es muy impactante cuando la maestra me contó la anécdota de su visita a Tailandia, de ver a los animales sufriendo y después de un tiempo regresar y ver que ya los están cuidando. Pues es un poco el mensaje de la maestra Gina Enríquez, ¿no? Sí está el sufrimiento, pero sí está esta parte en donde ojalá nosotros seres humanos entendamos que pues nos estamos acabando el planeta y que nos conviene cuidarlo, ¿no? Para nosotros y para las futuras generaciones. Entonces esta idea de la maestra Ana Lara en cuanto a esa situación tan compleja que es la guerra, pero aparte, y en ese momento estar componiendo un poema al amor, y en la segunda obra de la maestra Enríquez, esta situación con los animales, pero que después ya en efecto al final triunfa el amor, digamos, es muy interesante, y que qué bueno que la música nos pueda transmitir estas sensaciones, porque eso es la música, ¿no? En la emoción y también la introspección, el estar en el aquí y en la ahora, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Les quiero comentar que en la obra de la maestra Gina Enríquez consta de 5 movimientos, pero todos se tocan de continuo. O sea, no hay pausas como en una sinfonía clásica, digamos, ¿no? Se va de continuo. Entonces, bueno, ¿quieres decir algo más, maestra? Quiero invitarlos a que vayan. No, ya llegaron.
A que vengan al A concierto. que vengan al concierto. Pues si quieren, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto trataremos de contestar. Ya viene el micrófono. Muchas gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Yo no conozco la víspera, nunca la he escuchado, pero por la referencia que hacen a Penderecki y a los compositores polacos en que tienen similitudes, preguntar cómo observó usted la actitud y la respuesta de la orquesta ante la complejidad estructural de este tipo de obras, si es que tiene ese mismo tonalidad, pues estilo. No, bueno, para empezar esta obra, debo decir que hay una parte donde fue posible gracias a la colaboración de la orquesta. ¿Por qué? Porque la maestra incluso la compuso muy específicamente, puso 16 violines primeros, 14 segundos, puso específica cantidad de instrumentos. ¿Por qué? Porque después cada uno de ellos está tocando notas. Entonces nosotros aquí no tenemos completamente los 16 violines primeros, por ejemplo. Entonces, para poder crear estas 16 notas que necesitábamos escuchar, sí, los maestros tuvieron que buscar de repente cómo hacer notas dobles. Yo les expliqué qué es lo que necesitábamos escuchar y ellos iban a buscar la manera armónica de crear esas notas. Entonces, no hubo ninguna resistencia por parte de la orquesta, sí debo decirlo. Siempre para algunos músicos existe este sentimiento de no entiendo mucho lo que estoy haciendo, pero bueno, ok, aquí estoy. y siempre después de que la terminan dicen, ok, ahí va, no sé qué es, pero ahí va. Y luego hoy, por ejemplo, hoy que la terminamos, sí se les veía la tranquilidad de decir, wow, está sonando bien. O sea, siempre la primera reacción cuando uno empieza a leer este tipo de obras es así de, uy, a ver qué va a pasar. Y comienza a surgir algo y se empieza uno así a equivocar las entradas. Es muy compleja porque tiene entradas muy diversas, que es lo que estaba buscando también la maestra, que fueran motivos de cómo de repente está surgiendo un algo. Imaginémonos, no sé, la guerra, está surgiendo un algo allá y de repente por acá, totalmente otra cosa y viene a romper lo otro. La obra es así. Entonces los músicos no solamente le pusieron todo su corazón para decir, a ver, esto sale porque sale, sino que sí acabaron entendiendo y disfrutando la obra, entendiendo el motivo. Yo sí quiero comentar algo al respecto. Esta orquesta es muy flexible y muy profesional en ese sentido. Se acerca a las obras con una mentalidad abierta, sí, con dudas y cosas así, pero se entregan. Entonces, eso hay que reconocerle el profesionalismo a los integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, porque se entregan, aún que a algunos no les guste lo que están haciendo, lo hacen con todo el ahínco y el deseo de que salgan bien las cosas. Entonces, eso hay que resaltarlo, que es bueno hacerlo. Y aquí hay una cosa curiosa, en varias partes tiene algo que nosotros conocemos como que es ad libitum, o sea, libre albedrío. Entonces es darles la entrada, cada quien tiene escrita una línea, pero no tiene rigidez ni de medida, ni de rapidez, ni de nada. O sea, ellos van a ir tocando según ellos lo sientan. Entonces, esa es una particularidad de la obra, porque cuando se estrenó, sí sé que el maestro que la dirigió, él mismo dijo, no. Los 5 contrabajos juntos de ti, ta, ta. Entonces, platicando con la maestra me decía, sí, pues es que el maestro como que no se animó realmente a dejarlos libres. Dice, pero yo lo pensé para que cada uno de ellos midiera su calderón. Calderón es una, digamos, sostener una nota, es una fermata. Cada músico cuando sienta y quiera volver hasta el armónico que lo vuelva a repetir. Dice, así es como yo lo pensé, porque yo quiero buscar que justo cada individuo vaya creando la atmósfera, vaya creando la armonía y que el armónico se encuentre y suene como uno solo. ¿La obra es proporcional o está en notación tradicional? Notación tradicional, aunque sí vamos a encontrar por momentos cuartos de tono.
Para los que no saben música del todo, ustedes conocen el tarirarirarirara, generalmente son tonos. En un piano o en una guitarra, vamos, tina, ni, na, na, esos son medios tonos. Cuartos de tonos es, o sea, es más, todavía es más pegado. Es como cuando uno se pone a estudiar ragas en la India. Yo he tenido que estudiar los ragas y he tenido que interpretar ragas, y sí es complicado, pero uno lo logra a fin de cuentas. ¿Y cómo fue abordar toda esta materia de los cuartos de tono? ¿Fue complicado abordarlo, por ejemplo, en cuestión de que se lograra la afinación tal cual del cuarto de tono? ¿O el cuarto de tono es en un sentido simplemente no preciso, sino de generar sonoridades? Generar sonoridades, exactamente. Lo que la maestra en muchos momentos está buscando, crear polifonías y polirritmos. Y sí crea un efecto fantástico, porque de veras sí te empieza a hacer así. Y creo que finalmente ese es el efecto de la música. O sea, vámonos a un ejemplo más rudimentario. Ven la película Godzilla y empiezan a escuchar. ¿Se acuerdan de eso? Ligeti. Eso es lo que buscaban. Buscan el efecto aquí dentro en el cerebro, a través de todas esas vibraciones, causarnos destellos en el cerebro, no nada más a través de lo visual. Eso es lo que hace la música, es maravilloso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Entonces quiere decir que como hay esta libertad de interpretación en texto, cada concierto, la obra es diferente. Totalmente. Cada ensayo fue diferente. Porque aparte hay momentos en donde yo estoy guardando ciertos segundos, estoy contando segundos, y los maestros están cada quien haciendo su línea, lo que están haciendo, y yo sí los veía como un día venían con el ánimo de, y el siguiente ensayo a lo mejor venía estaba más tranquilo. O sea, sí, o sea, es cada individuo plasmar su energía. Sí, son de esas partituras, como les digo a los músicos, que uno anhela. Déjenme ser quien soy. Y sí se expresan. Y bueno, eso también pasa en la música tradicional clásica. Nunca se repite la misma obra. La vida cambia, todo cambia, y así pasa en la interpretación de cada uno de los directores que se acuerda con los músicos. Entonces, no hay una cosa, solamente un CD que lo van a repetir y a repetir y a repetir, pero en la vida, en una escucha en vivo, es cada ensayo, cada día, cada concierto. Mañana vamos a tener otro concierto en el Teatro del Bicentenario, y todas las obras van a ser distintas. O sea, la misma esencia, pero es otra acústica, otro espacio, otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces todo eso cambia. Entonces es muy interesante. Pues, la magia de la música en vivo. Es correcto. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, pero antes de que se vayan los queremos invitar la próxima semana. No vamos a estar aquí, es solistas de la OSUG en el Teatro Principal con el ensamble Alma, en donde se interpreta, son solamente integrantes mujeres de la orquesta y algunas invitadas, y donde también se van a tocar en general obras de compositoras y también de compositores, y son obras ensambles para dúos, tríos, ensambles grandes y chiquitos. Entonces están cordialmente invitados en el Teatro Principal el próximo viernes a las 20 horas. Y pues muchas gracias por haber estado aquí, y pues los invitamos a pasar a la sala, y nos vemos el 21 de marzo aquí en el Teatro Juárez. Muchas gracias. Gracias.